¿Cree usted que su práctica docente contribuye a moldear el proyecto de vida de sus estudiantes? Yo creo que en parte sí porque aprendí a entender los diversos problemas que tienen los estudiantes, ¿no? Y algo lo importante de algo es que uno tiene que, con el ejemplo, a los estudiantes, tiene que darlo para que ellos lo vean, ¿no? Por ejemplo, yo soy de los docentes que trato siempre de ayudar, no estoy esperando verlo donde se cae, pero no, o sea, siempre entiendo sus problemas. Claro, hay momentos, por ejemplo, yo cuando doy mis clases, digo, no hay problema, yo doy mi clase y yo siempre pregunto en clase, o sea, no doy mi clase y estoy preguntando y estamos aquí interactuando. No lo voy a calificar, no lo voy a calificar porque estamos aprendiendo en este momento. Claro, ya los exámenes, lecciones, eso tiene otra calificación. Les doy esa facilidad para que ellos puedan hablar. A veces, cuando uno comienza a preguntar, entonces el estudiante, ¿qué pasa? Tiene miedo incluso hasta alzar la mano. Yo primero digo, ¿quién me responde esta pregunta? Y no contesta nadie. Entonces, claro, pero no, les cuento que cuando yo no les, porque tienen miedo que les vayan a calificar, ¿no? Incluso después de eso le digo, ¿por qué? ¿Estás seguro que es eso? ¿Qué dice usted? Y los pongo a debatir. Entonces, y por último, si no llegaron a la conclusión, quiere decir que no llegué al estudiar. Vamos, voy a hacer una retroalimentación, me voy a la pizarra. O comienzo y repito, porque siempre nosotros como docentes tenemos que direccionar. Hay algo, podemos tener mucha materia, pero siempre hay algo que es importante que el estudiante, eso no lo puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué me refiero con todo esto que hago? Es una ética moral, para mí que mi estudiante aprenda lo que yo estoy dando. No es lo mismo que yo doy una clase, hablo, pero no hago ni una sola pregunta. Y no sé cómo se fueron los estudiantes. Entonces, pasando por ahí, como docente, trato de que vean que yo cumplo, me preocupo porque ellos aprendan. Y es una de las cosas que es primordial para mí. Si no lo hago, estoy sintiendo que estoy estafando al estudiante. Yo puedo ir a dar una clase y hablo 2 horas y el estudiante no entendió a la final nada. Entonces, esa es mi preocupación y esa es una parte ética como docente de enseñar, porque para eso nos pagan a nosotros. Y obviamente el respeto que debe haber hacia el estudiante, ¿no? Siempre saludar, siempre dialogar con ellos cuando hay algún tipo de inconveniente, tratar de solucionarlo, ¿no? Para que vean que ellos tienen un respaldo también. No quiero que ellos me vean como la persona que estoy ahí para hundirlos, ¿no? Estoy ahí para ayudarlos, ¿no? Es como un psicólogo, ¿no? Es algo como decir. O sea, es que se me quedaron esa parte de los dos docentes que tuve en mi vida, ¿no? Sí, esa es la parte en que los docentes influyó, claro, y que yo, la verdad es que yo lo veía a los dos, hacia abiertamente, lo veía y era una cosa que uno le encantaba. A mí me gustaba la clase de él, porque la hacía dinámica, se intercambiaban, alegres, exactamente, no que porque yo les preguntaba y usted no contestaba, no, usted no sí, no hay problema, yo quiero que hablen, que ustedes desarrollen, ¿no? Tampoco por lo que yo digo, o sea, al final yo lo digo de una forma, usted lo puede decir de otra forma, por tal que tenga el mismo significado, podemos utilizar diferentes palabras, ¿no? Pero ese es el objetivo. Entonces, y las clases uno las lleva, a veces yo daba 2 horas de clase, claro que descansaba unos 20 minutos, como ahora comenzamos a dar 2 horas, ahora cuando estábamos presencial, y siempre actuábamos, así, de repente un chiste o les ponía una frase bonita, regresamos nuevamente a la clase. A veces sí, ya me dicen aquí mis amigos, déjalo mejor. Pero bueno, ellos estaban tranquilos, les gustaba. Tenían una buena relación. Exactamente, ¿no? Y también la relación entre el docente y el estudiante, que es importante para que todo fluya, porque si el docente también se cierra, el estudiante, imagínense, el estudiante que pobrecito, está miedo a preguntar, y eso sí influye, aunque no crea, influye en el aprendizaje del estudiante. La asignatura de odontología, ¿qué asignatura usted da? Yo daba fisiología, epidemiología y endodoncia.
Ahora solamente estoy con epidemiología. Sí, ahorita por lo Y la materia de epidemiología, ¿cómo la da? ¿La da virtual? Presencial? Ahorita la estoy dando virtual, la daba presencial. Ahora la doy casualmente no siempre hay nada en una clase virtual. Siempre hay, por aquí tengo una pizarrita. De los estudiantes tengo una pizarrita aquí. Cuando hay algo que no se llama, bueno, ahí está aquí no puedo mirarlo, pero no la puedo sacar, lo que. Ah, ya la vi. Ay, con eso, ¿y usted dónde la pone? Yo ahí la pongo, me gusta siempre mi letra, qué bien. Docente Entonces, preparado. Exactamente, tengo ahí mi PowerPoint y todo, pero siempre, a veces, he aprendido algo con el pasar de los años que no todos los estudiantes pueden aprender de la misma forma. ¿Sí? Y eso es lo que yo hago. Hay unos que aprenden, por ejemplo, solamente con lo que el profesor habla. Escuchando, exactamente. Otros que aprenden bien, observando. Y otros que aprenden repitiendo. Entonces yo en mi clase utilizo todo. Hablo, estoy en la pizarra, estoy en el PowerPoint y estoy preguntando y hablando y repitiendo. Y ese es uno, yo digo, ¿no? Es algo que a los estudiantes les gusta. ¿Sí? Les gusta porque están interactuando y es como no estoy estafando a nadie. Porque tal vez, ya, como les dije anteriormente, uno aprende de una forma, otro de otra forma. Les estoy dando la oportunidad a todos que puedan aprender. A ver, mira, yo me manejo con algo muy claro, mira. Sí, en algún momento la deontología está allí, hay un principio ético rector que transversaliza nuestro ejercicio profesional en todos los campos. Si es docente, si es médico, si es psicólogo, si es ingeniero, hasta el mismo papá y mamá en casa. Y es el hecho de tratar de hacer las cosas y hacerlas sin afectar a nadie, sin tomar lo que no me corresponde y sin ofrecer lo que no está en mis condiciones de hacer o de resolver. ¿Qué te quiero decir con esto? De que si yo no estoy en condiciones de dar respuesta a un paciente, simplemente le digo que no. Si no le puedo dar respuesta en un momento determinado a un paciente, le digo que si él gusta, puedo esperar o puede él esperar para la próxima yo investigar porque me parece muy bueno el tema y de esa manera poder resolverlo. O cuando los estudiantes te hacen una pregunta y sí, no la sé responder porque no tengo la información en ese momento. Lo digo abiertamente sin ningún problema. Y le digo, mira, te lo respondo después. Casualmente ahora en el cierre en los pre-cierres de una asignatura que es diagnóstico y evaluación psicológica, les dije que en este año siempre les llevo un plus extra aparte de lo que está en el plan analítico, y esta vez les llevé el test de Rorschach. Y un estudiante me dice, pero usted no lo sabe aplicar. Le digo, no. Sé el contenido, sé la ficha técnica del instrumento, lo he leído, pero no lo aplico, ni lo sé evaluar tampoco. Y la estudiante se quedó sorprendida y me dice, pero ¿y usted me dice eso? ¿Y no se siente incómodo? Le digo, no, porque eso da a entender que soy tan humano como cualquier otro. Que tú puedes pensar, o cualquiera puede decir, bueno, es que tengo que sacar del paso cualquier respuesta para que el otro no me vea que dejo de ser menos profesional. No, ante todo uno tiene que responder con no ofrecer ni decir nada que desconocemos. Entonces, esa es la manera en cómo yo me manejo, es la forma en cómo transmito lo que... Sí, hay una ética bien clara, hay una ética que nos transversaliza nuestro ejercicio, ¿no? Está la ética de la Asociación Norteamericana de Psicólogos, de la Confederación Ecuatoriana de Psicólogos, ¿no? El ejercicio, lo que nos asiste
en deberes y derechos. Yo siempre digo que a los psicólogos más nos asisten deberes que derechos, ¿no? Siempre vamos a estar inmersos en algún problema legal por alguna, ¿no?, iatrogenia que podamos cometer, pero que siempre hay que ser cuidadoso lo que uno ejerce y hace, con quién podemos trabajar y con quiénes no. Tenemos la libertad de decidir a quién atendemos y a quién no atendemos. Nunca tomar el espacio terapéutico para hablar de mis creencias religiosas, ni mis cuestiones políticas, ni filosóficas. Es un espacio terapéutico para ayudar al otro, no para difundir lo que uno hace o lo que uno cree, ¿no? Entonces, más o menos, en resumen, es eso lo que hago desde la ética, ¿no? Intentando, ¿no?, mantenerme un poco sano mentalmente de lo que pudiera en algún momento tocarnos. Sí, definitivamente. Todas las profesiones son muy respetables: el arquitecto que construye una casa, el odontólogo que nos cura una muelita, el ebanista que nos hace un mueble, una silla, una mesa. Pero desde mi punto de vista, hay dos profesiones que tienen algo de Dios. Ese es mi punto de vista, mi análisis que yo he sacado. Dos profesiones que tienen algo de Dios. La primera, el médico, porque el médico recibe vida, el médico cura a las personas para que no se mueran, para que no se enfermen, el médico. Y el segundo, el maestro, porque el maestro da luz a las personas, les enseña el camino, mas no se lo transita, les enseña a dónde tienen que ir, mas no le impone el camino. Entonces, para mí, la cátedra, el ser docente, yo soy una mujer de planta, como les digo, soy ingeniera industrial y a mí me encanta la planta, el sonido de las máquinas, revisar una producción de una línea, por qué no arranca, me encanta. Yo vivo enamorada de mi profesión y se la promulgo a mis estudiantes. Pero desde que estoy en el tema educativo, en la docencia, siento que puedo llegar a más personas. Siento que a través de estar atrás, bueno, ahorita a través de una pantalla, porque la virtualidad nos ha llevado a eso, pero cuando estoy en un salón de clase compartiendo con mis estudiantes, cuando estoy en un pasillo y se me acercan por algún motivo a consultarme algo, ese es el momento. O sea, son oportunidades que me da Dios. Yo creo en Dios, puede creer en Allah, en Buda, la divinidad que usted crea, pero son oportunidades que me da el ser superior para, a través de la cátedra, influenciar en mis estudiantes. Pero ahí viene la doble responsabilidad, porque debe ser influenciar, pero influenciar positivamente, porque también hay personas, seres, líderes que influyen negativamente. Entonces, la responsabilidad es influenciar positivamente en mis estudiantes, y hay unos que no lo son. Ese es mi pensar con relación a ese tema. Mire, creerlo es demasiada pretensión. O sea, trato de hacerlo y trato de cuestionar lo que hago, y sobre todo procuro que ellos cuestionen lo que yo hago. O sea, entonces siempre hay esa posibilidad de intercambio de opiniones. No soy de los que cree que a partir del terror, ¿verdad?, el estudiante mejora en su conocimiento. No, yo creo que hay que lograr es enamorarlo, en el sentido de, mira lo que hacemos, a mí no me ha ido tan mal, y lo digo de una manera a veces hasta jocosa, le digo, esto da de comer, y a veces hasta demasiado, si no, véanme a mí, le digo, ¿no? Claro, pero tratando de que el que está aquí en el aula se siente identificado con lo que hace, y si no, también suelo decirle, miren, si esto no es lo que a usted le hace feliz, ¿qué otra cosa que le haga feliz? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, procuro que el estudiante, más que una clase teórica, entienda lo que está leyendo, lo que está practicando, pero para su beneficio y para el beneficio de la sociedad y de su familia, ¿no? Porque aquí también, por ejemplo, siempre les digo, a ver, ustedes están aquí en una universidad pública, ¿verdad?, pero que no es gratuita, porque aquí la gente está pagando a través de sus impuestos.
el lugar que ustedes están ocupando probablemente sea el lugar que otro quisiera también ocuparlo y que quizás con mayor necesidad o con mayor predisposición. Entonces, siéntanse privilegiados, ¿sí? Porque además están dedicados a un trabajo intelectual. No cualquiera en estos tiempos puede vivir del trabajo intelectual, eso ya es un privilegio, ¿ok? Y qué mejor si eso que hacemos, ¿verdad?, que nos da felicidad, ayuda a los demás, ayuda a la sociedad. Entonces, siempre eso, no estar repitiendo leccioncitas, ni mucho menos, soy enemigo de eso, sino me gusta que entiendan lo que están haciendo, para qué sirve. Mi objetivo nunca es dejar de años. Cuando alguien se queda de años, conmigo, el que se siente fracasado soy yo, ¿sí? Entonces, por eso procuro, y yo siempre les digo, miren, yo tuve en algunos casos tan malos profesores en algún momento que yo dije, en venganza seguramente debe haber otra forma de enseñar que no sea esa, ¿ok? Y entonces dije, bueno, voy a hacer exactamente lo contrario de lo que se solía hacer, ¿no? Qué bueno. Y bueno, hay una empatía, una cercanía, y siento además que las estudiantes se acercan con una naturalidad, no solamente aquí en el aula, sino también cuando estoy en la calle, ¿no? Cuando voy a alguna unidad judicial, y debo confesar, son tantos alumnos en tantas universidades y durante estos 18 años que muchas veces no los identifico, además como son jóvenes cambian muy rápidamente, pero siempre se acercan y entonces siento su gratitud. Y siempre les digo, la gratitud es algo que todo ser humano debe practicar, porque seguramente les va a pasar a ustedes. Y ustedes están aquí en la universidad porque alguien está trabajando para que ustedes estén aquí. Alguien está haciendo el trabajo sucio, ¿ok? Y entonces lo mínimo que debieran hacer con esas personas, que pueden ser sus padres, sus madres, sus abuelos o alguien, ¿verdad?, es sentir realmente gratitud por eso, porque no cualquiera en estos tiempos pues practica ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en los hechos, en la cotidianidad, creo que hay esos espacios para hablar, ¿no? O sea, no meter un concepto nomás que te olvida, sino como una actitud de vida, ¿no? Continuando. Siempre pienso en que la clase que yo haya impartido o la actividad que haya realizado sea una buena. Sí, pues siempre pienso, y hoy en la clase que pasó, qué hicimos, qué dejamos. Y no es que lo deje yo, es que lo dejen ustedes. Sí, pues yo soy únicamente el instrumento entre todo lo que ustedes deben aprender y ustedes mismos. Entonces, no es lo que haga yo, sino lo que hagan ustedes. Hasta qué punto logré sacar de ustedes lo mejor que puedan tener. Y eso creo que es lo que me preocupa. ¿Cómo se piensa sobre la frase actuar acorde a la ética? Me parece que es lo más coherente, ¿no? El ser humano es una radiografía, su comportamiento es una resonancia magnética. Usted si habla de valores pero actúa de manera diferente es un farsante, es un mentiroso, es un tipo que no merece crédito de nadie. Y de hecho, por eso los artículos que yo escribo, si viste, Pazle hablándonos de cultura y educación, pues lo digo por amor de Dios, pues cuando él nos trató de la peor manera, los que intentamos pensar en la universidad. Entonces, ese es el ejemplo práctico de lo que la ética no está coherente con su comportamiento. La ética y el respeto es parte del accionar de un ser humano. Usted se gana una imagen en función de lo que hace en su vida, mala o buena. Es difícil que usted gane otra imagen si hace o no una imagen mala. Lo que mencionaba hace un momento, hay que ser y parecer. Yo puedo decir, a ver, señoritas, tenemos que ser honestas, correctas. El dinero que no es de uno tiene que devolverlo. Yo voy a hacer una compra y me dan vuelto de más, tengo que devolverlo, tengo que respetar el semáforo en rojo.
tengo que actuar con decencia, con decoro. Yo puedo de los dientes para afuera decir maravilla, pero con los actos tengo que justamente cumplir lo que estoy diciendo. Y no porque, ay, es que qué van a decir, uy, el qué dirán, no, porque ese sería como una guerra interna si yo digo una cosa y hago otra cosa. O sea, no hay coherencia, o sea, digo que hay que ser honesto y cuando me dan el vuelto de más en la tienda, en el comisariato, me lo quedo. Digo que tengo que respetar a mi prójimo y cuando veo el semáforo en amarillo, acelero para pasarme casi que la roja. Ajá. Entonces, tiene que ir de la mano lo que uno piensa y lo que uno... Porque si no, ahí es donde vivimos en constante conflicto. Las personas que yo creo que viven en pelea con la gente, que van por la calle insultando, maldiciendo a las personas, eso... pero vaya a verlos ustedes, de pronto en su Facebook o en su estado del teléfono, tienen, que Dios es amor, que Dios te bendiga, bienvenido el día de hoy. Pero cuando uno los trata, uno quiere salir corriendo del lado de esa persona, porque viven en constante conflicto. Quieren, pero sus acciones dicen otra cosa. Ahí es donde viene la guerra interna, el mal humor, el enojo, el estrés, la depresión y tantas otras cosas que se busca uno por no actuar acorde a lo que tiene que ser. Sí, yo creo que sí, porque como le decía, busco siempre enfocar las enseñanzas a la vida práctica. ¿Sí? Hoy en día tenemos textos que son muchas veces traducidos, ¿no? Y pues los autores originales son americanos, son norteamericanos, ¿sí? Donde se manejan otras tasas de impuestos, otros valores, otros indicadores, pero yo trato siempre de aplicarlo con la parte de aquí, ¿no? De nuestro entorno. ¿Sí? Yo tengo la filosofía de que no puedo dar algo pues que yo no entienda, y siempre busco, por ejemplo, compañeros con más experiencia para que me expliquen, ¿no? Porque deseo eso, que en algún momento pues mis alumnos puedan aplicarlo, no solamente conocieron algo en la universidad, sino que lo apliquen en su vida profesional. Bueno, ¿qué piensa al escuchar la frase actuar acorde a la ética? Actuar acorde a la ética, pues sabemos que la ética son normas, ¿no? Que nos permiten reconocer entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces actuar en base a la norma pues es básicamente eso, ¿no? Buscar siempre actuar de buena forma, ¿no? Sin dañar pues al prójimo, ¿no? A los demás, ¿no? Buscar también, dice por ahí, los derechos de uno terminan donde empiezan el derecho de los demás. ¿Sí? Eso pienso cuando escucho actuar acorde a la ética. A la moral, a la ética. O sea, valores, principios. Enseñar a los jóvenes a ser hombres rectos, que no todo en la vida es lo material, sino también el legado que tú dejas a las personas, a la familia. Yo le decía a veces a los chicos, hay que portarse bien, le digo en la vida, ¿por qué? Porque hasta para cuando te mueras, alguien te pueda cargar. Eso es importante, ¿no? Para mí esa es la parte más importante, ¿no? El legado que uno le deja, ¿no? Siempre andar con rectitud, con ética, la educación, el respeto. No solamente a nosotros como docentes, también a los de servicio, a la secretaria, entre ellos mismos que se saluden, que se ayuden mutuamente. Yo siempre le cuento a los jóvenes cuando yo estudiante de ingeniería química, nosotros formamos un grupo de 5 compañeros, que hasta la actualidad nos vemos. ¿Sí? Estudiábamos en grupo, estudiábamos en la casa, después compartíamos la pizarra con otros compañeros más. Y así digo, jóvenes, así ustedes formen, porque esto es una familia. Aquí van a nacer hasta parejas, familias, hijos van a nacer, porque así son, así es la universidad, ¿no? Encuentra a su esposo, a su esposa, ¿no? Esa es la universidad, esto es una familia. Con sus amigos, con sus compañeros profesores, por ejemplo, aquí están 3 profesores. ¿Hay temas éticos que trabajan ustedes, que tratan en el diálogo? Sí tratamos temas éticos, claro. Hoy hablamos de la política, cómo no debe ser la política, hablamos de la delincuencia, cómo está la delincuencia que se debe al narcotráfico, ¿no? Sí tratamos también esos temas. Sí, aquí hay un buen compañerismo. Sí, aquí comparto con el ingeniero Sucre, con el ingeniero licenciado Ricardo Fernández,
y otros compañeros más que ya no están aquí, entonces siempre tratamos esos temas, ¿no? Bueno, de toda índole, político, social, educativo, aquí se ingresan los estudiantes, también conversan con nosotros, ¿sí? Esta es una familia, una familia. Siempre hablamos de todo, porque hay situaciones que como que no están muy claras, ¿no? A veces, en ciertas disposiciones, en ciertos comportamientos. Pero miren, lejos de cuestionar a los demás, es cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Okay. Entonces, hay ciertas situaciones que los estudiantes a uno le dicen, ¿no? Por ejemplo, yo, mis libros, los libros digitales y todo eso, yo los comparto, ¿no? Son para ustedes, pero hay otros pues, que creen que ese es un espacio, un mercado. Y yo no sé, está bien si un profesor tiene un trabajo de carácter académico, pues, que lo ponga al servicio, ¿no? Pero condicionar, por ejemplo, esto, si no me compras el libro, no te paso de año. Entonces, eso sí me parece bastante cuestionable, ¿no? Pero como digo, o sea, allá quien quiera hacerlo. Okay, yo no lo hago, eso es. Y si yo no lo hago, para mí es suficiente. Pero luego en el camino pues me doy cuenta que otros tampoco no lo hacen. Entonces, obviamente, de eso platicamos, ¿no? Y tratamos de establecer ciertas estrategias. Como usted bien decía, doctor, nuestra universidad no es todo lo que se dice, ¿verdad? Ni todo lo que también se oculta, es mucho más, ¿ok? En lo académico, en lo personal, todo, ¿no? Es un espacio en el que yo creo que hay que sentirse identificado, sentir que este es un espacio donde también nosotros nos construimos y que ayudamos a construir. Y que, como en su casa, ¿no? Uno quiere tenerla bien limpia, bien ordenada, que todo funcione, ¿ok? Esto es. Entonces, hay que generar ese sentido de pertenencia, ¿no? Y obviamente sí hay cosas que se cuestionan, que se critican, pero como digo, ya es bastante con que nosotros no lo hagamos. Se incluyen temas que implican aspectos éticos. Por supuesto, siempre en las conversaciones deben haber ese tipo de principios, porque uno cuando conversa con uno siente generalmente con gente que es afín a uno, generalmente. Entonces siempre entra a hablar de temas universitarios que impliquen mejorar el aspecto de la universidad, la imagen, y entre ellos va la ética, ¿no? ¿Qué significa la ética? No agredir a nadie, no hacer nada que sea corrupto, cumplir con las obligaciones, no tienen que estarme persiguiendo con que marque por acá, por allá para cumplir con mis obligaciones. Por eso yo no marqué eso digital. Si quiere, vóteme, le dije, pero yo no marco eso, porque yo cumplo con mis obligaciones. Y hagamos informes semanales, informe mensual, informe, y querían que marquemos digitalmente. No, yo no voy a marcarle. Así que si quieren, sanciones. Si me sancionan, que en juicio, le dije yo, a las de casa. No. Pero es una locura, no tiene que a mí decirme. Es como mis estudiantes, yo no tomo lista nunca tomo lista yo. Yo digo, a ustedes a su altura, ya que van a ser médicos, perseguirlos para que vean clases esto es una ofensa, porque al revés debe ser, ustedes tienen que ir atrás mío para que dé más clases. No es que los chicos saben qué están haciendo, yo no van a ser médicos. Entonces yo le digo, yo no pierdo tiempo a tomar lista. Y todos se conectan conmigo. Tengo 6 grupos. Voy todos los días doy a 7 a 10. Entonces, en las reuniones con gente afín, evidentemente se conversan temas afines, ¿no? No hacerle daño a los estudiantes, el respeto a su dignidad, el respeto a su condición de alumno, a su formación. Y yo tengo siempre una premisa: todo estudiante es una persona en formación. Entonces, uno no tiene que ensañarse con los estudiantes que de repente no le contestan algo. Si yo estoy en formación, un muchacho que recién está aprendiendo, ¿cómo diablos me voy a enseñar? Haciendo lo que haga en ridículo. Tú no vales para nada, eres un bruto. ¿Cómo? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Porque para que lo respeten, uno tiene que respetar a los estudiantes. Y los estudiantes, no, el doctor no, nunca. Saben. Los estudiantes sí saben, los estudiantes no son tontos. Nadie es tonto.
Se hacen los tontos otra cosa, porque no quieren tener problemas. Entonces es un valor fundamental la ética y el respeto de la dignidad del ser humano, la dignidad. Y no hay una cosa más indigna que usted humille a un muchacho delante del resto. Eso es una cosa vergonzosísima, pues, ¿no? En nuestra época los profesores eran terribles, pues, ¿no? Había un profesor, me acuerdo, de patología clínica en mi época, pues, ¿no? Que era un famoso profesor. El hijo era alumno de él, el hijo. Y cuando llegaba 2 minutos atrasado, lo hacía hacer flexiones de pecho ahí delante de todos nosotros, le pisaba la cabeza, digo yo, ¿será tanto para hacerle eso a un hijo delante de todos los amigos, ¿no? Claro que el otro le tenía terror más que respeto al padre, pues, ¿no? Son cosas que felizmente ya han sido superadas bastante. Pero todavía quedan por ahí algunos que humillan a los estudiantes, no tienen esos conceptos de respeto a la dignidad, que es el principal valor de la ética, el respeto a la dignidad ajena, y que usted no le haga daño a nadie, que respete los principios de la universidad, los principios, porque a nosotros nos pagan un sueldo, que es un sueldo pírrico, pero bueno, cobramos un sueldo, que es un sueldo que no deberíamos ganar, porque en todas partes del mundo la docencia universitaria, en Barcelona un docente gana 8.000 euros, ya no tiene que buscar otro empleo, ya no tiene que buscar otro empleo, porque ¿para qué va a estar buscando? En cambio nosotros acá completa para ver cómo vivimos. Un profesor a tiempo completo gana $3.000. Y esto es el mejor de los casos, si le dan a tiempo completo a usted, porque ese es otro que manejan ellos el horario. Ese es enemigo, no le dejan medio tiempo nada más. Y eso ganan creo que 2.000, 1.800, creo, algo así. ¿Qué puede hacer un profesor con eso? Usted tiene que buscar qué hace, y ahí comete errores. No prepara bien sus clases, está apurado porque tiene que ir corriendo a ver otra cosa. Diferente fuera que todo el mundo ganara por lo menos 5.000. Yo le aseguro que la gente se dedicaría un poco más a la docencia, a preparar más material, a estar pendiente de las cosas, ¿me entienden? Ahora todo el mundo sale corriendo a ver qué hace, a ver cómo completa para que su familia viva con dignidad. Miss, cuando usted conversa con sus colegas docentes, ¿incluye temas que implican aspectos éticos? Sí, claro que sí. Y la mayoría de mis compañeros colegas con los que conversamos coincidimos en eso, que los valores éticos, el respeto, la moral, la disciplina, el orden, es la base de esta sociedad que si nosotros, que estamos en la universidad, no fomentamos de a poquito, porque tampoco tenemos 2 o 3 horas de clase, no podemos dedicar 1 hora a estar con estos temas, pero de alguna manera mostrar con la puntualidad, mostrar con la verticalidad, con el respeto que le damos a los estudiantes, que sea ejemplo, porque más ganamos haciendo que diciendo. Entonces yo puedo decir, ay sí, el profesor o la profesora dice que es honesto, y yo el otro día escuché que le estaba pidiendo a un estudiante que le pague un almuerzo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, creo yo que más que hablarlo con mis colegas, con los que he conversado, que son bastantes de la facultad, coincidimos en que tenemos que ser espejos para que ellos se reflejen en nosotros. Y coincidimos efectivamente que la falta de valores, la carencia de valores, la debacle de los valores éticos y morales, cívicos inclusive, en nuestros estudiantes es lo que está llevando a que tengamos lo que tenemos. Pero vuelvo a decir, si yo no soy parte de la solución, entonces soy parte del problema. ¿Cómo puedo arreglar eso? La sociedad. ¿Cómo puedo contribuir? Desde ese pequeño sitial en el que estoy, desde mi cátedra. Entonces, cualquier momento vale la oportunidad para decirlo. El otro día estaba en clase y un estudiante, creo que por error, no sé, tenía abierto el micrófono y se escuchaba un vocabulario terrible. Entonces, ese fue el momento para entrar por ese ladito, dar una breve consejo y seguir con mi clase. O sea, uno tiene que estar pendiente del momento en el que puedo explicar, hablar o entrar con ese tema. Porque también los chicos son muy reacios, muy tercos, porque así se los hasta ahorita, la sociedad les permite eso. Con el tema de la libertad, que yo personalmente pienso que es libertinaje, no que así vivo yo, así pienso yo, y me tiene que respetar. Pero hay momentos, hay como espacios donde sucede la situación y en ese momento uno puede entrar con el consejo, con la plática y tratar de meterse por un ladito para levantar, porque todos somos llamados a ser buenas personas. Yo no creo que nadie se levante y dice, ya, hoy día voy a ir a robar, hoy día voy a ir a atropellar. No, yo creo que nadie se levanta con esa mentalidad. Yo creo que nadie en el mundo se levanta con esa mentalidad. Inclusive las personas que se manejan al margen de la ley. Cuando se los coge y se pregunta, es que no tengo trabajo.
Si yo me fijo a lo que me dice exactamente, es que yo robé porque no tengo trabajo. Eso quiere decir que si yo te doy un trabajo, no vas a robar. Me baso en lo que esa persona me dice. No tengo por qué desconfiar en esa persona. ¿Por qué robaste? Es que no tengo trabajo. Ok, te doy trabajo para que no robes. Por eso pienso que ninguna persona se levanta con la mente de hoy día voy a hacerle daño a alguien. Creo que no. Entonces, si esa es la mentalidad de todos, que estamos llamados a comportarnos bien, a hacer las cosas bien, porque para eso hemos nacido, y que en algún momento de nuestra vida, por algún motivo, tomamos la decisión equivocada, porque pienso que es eso, decisiones que tomamos. El momento para, en el caso de nosotros los docentes, hablar de que ese camino se enderece o esa decisión equivocada sea revertida, es en el momento en clase, en el momento que compartimos con los chicos en el salón, en el aula, en los pasillos. Si se da el momento, si se da la oportunidad, por ahí tenemos que entrar, porque sí es tema de preocupación de los profesores, de los colegas, de nosotros, al menos de los que conversamos en la facultad, la carencia de valores que nos está llevando a esta sociedad a la debacle. Claro, en sus antecedentes familiares puede mencionar una influencia significativa a nivel familiar que implicó un antecedente para optar la docencia. Bueno, sí, mi mamá es profesora. Recuerdo que ella trabajaba, pues no, en la mañana, en la tarde, y prácticamente me quedaba yo en la casa pues, no, a cargo de algunos quehaceres. Mi papá también trabajaba, cuidaba de mi hermano. Y yo veía a ella cuando preparaba su clase, practicaba inclusive, y trabajaba pues, en 2 escuelas para poder ayudarnos a todos en el hogar. Y dije, bueno, parece que la opción de la docencia más que todo se vio influenciada por ella, porque teníamos una maestra en casa. Tengo también primos en los Estados Unidos, donde uno de ellos es profesor también de matemáticas en los Estados Unidos. Así que tenemos entonces para hacer la docencia de alguna forma circulando en la familia. Los antecedentes familiares. ¿Puede mencionar una influencia significativa a nivel familiar que implicó un antecedente para optar por la docencia como carrera? Bueno, en este caso podría haber sido mi mamá. Como le decía, ella fue docente en una escuela. ¿Okay? Yo veía pues cómo ella planificaba, cómo le ponía mucho empeño a sus planificaciones, ¿no? En esos tiempos pues no había una hoja de Excel, había pues unos libros enormes en donde ella pues hacía todo lo que nosotros hacemos en hojas grandes de Excel, pues ella lo hacía en la parte práctica, ¿no? Como ella pues armaba, dibujaba y hacía papelógrafos para llamar la atención de sus alumnos y que las exposiciones sean más dinámicas. Entonces yo recuerdo bastante eso en mi vida, ¿no? Pienso que ella de alguna u otra forma influyó en mí, en el área de la docencia. Hábleme sobre sus antecedentes familiares. ¿Puede mencionar una influencia significativa a nivel familiar que implicó un antecedente para optar por la docencia como carrera? Bueno, no tanto ha sido una inclinación tanto por la familia, ¿verdad? Como lo dije en minutos anteriores, es algo que se nace, que se da la oportunidad, ¿verdad? Entonces hay cosas que, como por ejemplo dice, ¿eres mecánico? ¿Por qué eres mecánico? Porque mi papá es mecánico. Porque no, son cosas que se han dado. Lo que puedo decir que somos ingenieros industriales y en ese bagaje de la ingeniería industrial está la docencia y tratamos de cumplir de forma ética la responsabilidad adquirida. ¿Y la responsabilidad adquirida con quién es? Con los estudiantes. Porque así como ellos, gracias a su encuesta, me han designado, ¿sí? Es una responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, tratar de impartir lo mejor que tenemos, ¿sí? Para que ellos puedan ser excelentes profesionales, ¿sí? Que vayan aprendiendo de que yo soy bueno, usted también sea bueno. Pasando a sus antecedentes familiares, ¿puede mencionar una influencia significativa a nivel familiar que implicó un antecedente para optar por la docencia como carrera? Mi abuela
mi abuela siempre me hablaba de mi abuelo. Yo no lo pude conocer a mi abuelo, pero mi abuela me hablaba. Mi abuela, mi abuelo era docente, ¿sí? Él era de la provincia del Oro, de Machala, y siempre me decía que ellos habían entregado las tierras donde funciona el Colegio 9 de Octubre, que es el más grande de Machala. Entonces me decía, era docente, muy reconocido y esto, y entonces siempre, ¿no? Esas influencias. Y de ahí también otro, porque el segundo apellido es Salcedo, entonces el padre, el hermano Salcedo era docente, era un académico. Entonces son esas cosas que uno lo construye desde pequeño, ¿no? Después, con el tiempo, como que las cosas se van dando, van aflorando, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de elegir. Ya he resuelto problemas materiales, concretos, superado los problemas de supervivencia, y no por riqueza, sino por tener una vida elementalmente digna, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad de escoger, ¿sí? Entonces, eso, de alguna manera, siento, ¿no? Siento que, como digo, el principal beneficiario de esto soy yo. Quizás no es una expresión así, lanzada al aire, ¿no? O por resultar agradable, no. Yo lo digo con mucha honestidad, el principal beneficiario de esto soy yo. Me pagan por hacer esto, primero por ser feliz, porque si esto, yo siempre le digo aquí a los estudiantes, el día en que no me sienta feliz aquí yo me voy, ¿sí? Así, porque estoy en el tiempo en que debo aprovechar mi tiempo, que cada vez es menos. Y entonces no voy a perder mi tiempo haciendo cosas que no me hagan feliz. Y si mi felicidad está en ser jardinero, es chéverísimo, ¿verdad? O sea, en lo que sea. Ok, de pronto, en algún momento, me dedico a la cocina, no sé si eso me hace feliz. Pero todo lo que escojamos, ya, hagámoslo bien. Esa es la diferencia. Cualquier cosa, hagámoslo bien. Yo me dije, cuando fui a la Corte Nacional, yo dije, qué paradójico, ¿no? Yo viví en el centro, en un lugar muy difícil, el de las 5 esquinas, que está ahí frente al Seguro Social. Un lugar rodeado de delincuentes, de prostitución, de drogas. Yo dije, de aquí, de este lugar, de aquí va a salir el mejor juez del país. Así dije, así será. Bueno, algunos dicen que sí. No, yo digo, bueno, yo hice lo que tenía que ir a hacer. Algunas cosas terribles, ¿ok? Que incomodan a la gente, no, eso. Cuando dije, voy a la docencia, yo quiero ser el mejor profesor. Quiero ser, pero ¿cómo puedo ser el mejor profesor? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, primero, yo creo que siendo natural, nada forzado, ¿no? Porque si uno se pone un traje que no le calza, no se siente cómodo. Tarde o temprano esto va a aflorar lo que realmente uno es. Yo me siento cómodo. Entonces, yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Esto, yo tengo 58, pasado mañana cumplo 59 años. No parezco. No, ¿crees? Entonces, he recorrido mi vida, lo he hecho. He tenido la oportunidad, como siempre digo, de leer los mejores libros, de tomar los mejores vinos, de escuchar la mejor música, ¿okay? De viajar, de conocer. Soy feliz. Entonces, le iba a preguntar justo eso. ¿Es feliz? Ya no lo acaba de decir. Soy feliz. O sea, pero claro, eso no significa que vivo en una nube. Hay adversidades, hay problemas de salud, hay problemas familiares. Pero en medio de todo eso uno ve las cosas macro, ¿no? Entonces, he logrado muchas cosas, ¿sí? Y las que he querido. Entonces, eso, autenticidad. En cuanto a los antecedentes familiares, puede mencionar una influencia significativa a nivel familiar que implicó un antecedente para optar por la docencia como carrera.
Bien, hemos estado conversando al respecto de pues, del punto de partida para docentes. Y mi mayor experiencia es la formación en cuanto a familias, padres, hermanos, que estaban en este proceso de docente. No con el título, sino como persona también. Mi padre que orientaba, enseñaba, hoy nos enseñaba cómo debíamos hacer actividades físicas. Mi madre en cuanto a también cómo actuaba como maestra en la casa. Por eso digo, los mejores maestros son los padres. Y es algo que también en este momento yo transmito con mis hijos. Tengo 2 hijos pequeños, pero 2 hijos mayores también. Uno es médico, otro ya es ingeniera, y los 2 últimos, que tienen 11 y 10 años, que son los que se están formando también con esos valores, principios. ¿Cómo influyó su entorno familiar en la decisión de escoger como profesión la docencia? Porque a veces en el tiempo anterior nosotros sabíamos que la docencia era como lo último que le podía escoger, que ser docente no era nada bueno, que no era muy bien pagado y todo eso. Entonces, ¿cómo influyó su entorno familiar en la decisión de escoger esta profesión, lo que es la docencia? Ya, no, por supuesto, mis papás siempre me apoyaron, toda la vida siempre me han apoyado, nunca me juzgaron de si yo voy a escoger una profesión o no. Es que de hecho siempre mi finalidad, aparte de ser profesor, siempre yo quisiera, de hecho lo estoy haciendo, también dedicarme a la parte de la práctica, ¿no? De la arquitectura. Entonces, yo quisiera dedicarme cierto tiempo a la enseñanza y otro tiempo pues a la práctica de la arquitectura, ¿no? A tener estas constructoras, a poder emprender de alguna manera. Entonces, no, con respecto a la pregunta, no, nunca mis papás me juzgaron, al contrario, siempre me apoyaron con esta cuestión de ser profesor, porque realmente eso es lo que me gusta hacer, yo lo disfruto haciendo. Entonces no, nunca nunca vi algo negativo con respecto a la decisión de ser profesor con mis padres. Entorno familiar en la decisión de escoger su profesión como docente. Bueno, mi familia en parte ellos les gustaba que yo dé clases, sí, les gustaba, sí. O sea, fue una parte propia mía de nacer ser docente, o sea, pero ellos no influyeron mucho, sí, pero mi mamá siempre me apoyaba, ¿no? No hubo el típico caso, a mí me ocurrió, no sé si a usted, que cuando yo ya saqué ya iba a estudiar y le dije a mi mamá, voy a ser profesor. Fue lo peor que le dije a ella. ¿Cómo va a desperdiciar tu vida siendo profesor? Claro, no sé si usted se acuerda, antes los profesores ganábamos poquísimo, no nos pagaban. Verá, yo le cuento algo, o sea, a mí y mi mamá cuando llevaban a la casa por las clases a domicilio, ella los atendía. Ella era una persona muy preocupada, dice, y Enrique, te llamo a otra persona que quieres que vaya mañana a darle clase. A ver, ella me decía, Enrique, anda, porque te necesita. Y me acuerdo una anécdota, cuando hice mi maestría en educación superior, todos nos presentamos, ¿no? Todos nos presentamos. Y se presenta un compañero, dice, la verdad, dice, yo soy ingeniero comercial, dice, pero como no conseguía trabajo, me tocó ser de profesor. Entonces ya trataba una licenciada, ¿no? Señor, ¿cómo va a creer que va a decir eso? Como que pues, no. Y mi profesor es babahoyo. Sí, oye. Pero bueno, es verdad, ¿no? A veces la familia influye mucho. Sí. No, en mi caso no, en mi caso sí, mi papá, mi mamá, bueno, mis hermanos también, ellos sabían que yo lo hacía por vocación. ¿Cómo influyó su entorno familiar en la decisión de ser como profesión la docencia? Creo que de alguna manera siempre han respetado lo que yo he decidido, como yo he respetado lo que ellos han decidido. Siempre han respetado. Ok, por ahí empiezan cosas. Por ejemplo, mi pasión son los libros. Tengo una biblioteca bastante interesante en mi materia, ¿no? Para tratar de ser mejor. Pero resulta que paradójicamente mis hijas no les gusta el derecho.
¿Ya? Dice, porque los abogados hablan y uno va a lo puntual. Entonces tengo una hija que es economista, de que va por la línea de las matemáticas actuariales, ahorita está estudiando en Italia, estudiando ciencias actuariales. Una cosa media rara. Mi otra hija, tiene 22 años, estudia ingeniería en recursos, en biodiversidad y recursos genéticos. Una cosa media extraña, la científica de la cosa. Entonces, cuando me han dicho qué es lo que han querido estudiar, digo, con respeto, claro, eso es lo que te gusta, en eso te puedo apoyar, adelante. Me toca, sobre todo en mi hija menor, meterme en el manglar, ir a la montaña, estar ahí mirando, protegiendo, viendo a cualquier hora, en la mañana, tarde, noche, apoyando su decisión, porque es feliz, y yo también lo soy, Entonces, creo que, como decía, respetan lo que yo decido, ¿verdad? Porque yo respeto también sus decisiones y las apoyamos. Entonces siempre me han apoyado en la docencia. De hecho, por ejemplo, cuando doy clases en la ESPOL, utilizo la plataforma Canvas. ¿Verdad? Cuando doy clases en la UES o doy clases en la Ecotec, utilizo la plataforma Blackboard. Y ahí manejo 4 o 5 plataformas, en las que tengo que prepararme, y hay algunas que no las manejo. Y entonces tengo ahí a mis compañeras, tengo a mis hijas ahí apoyándome en todas las clases. Entonces hay un apoyo, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo influyó su entorno familiar en la decisión de ser y escoger como profesión la docencia? Influyen con todo el apoyo desde un primer momento, como padres principalmente, inculcando valores, esta formación, porque la formación no solamente es darle los alimentos al hijo, sino llegar a no transformarlo, sino formarlo como un ente social, un ser humano, donde uno va desarrollando su personalidad, su carácter, conciencia, y va asimilando diferentes valores, respeto, disciplina, honradez, y que a uno le permite orientarse o enrumbarse a principalmente en mi caso, me gustó mucho la docencia, porque vi en ellos cómo, o esa forma de transmitir, de hacerlo entender a uno, de enseñarle, entonces uno va cogiendo también esa forma. ¿Qué principios o valores puede mencionar que heredó de su familia y que lo aplica en su práctica? Bueno, una de las cuestiones que aprendí de mi familia fue el trabajo duro, ¿no? Tener las cosas, pues, ¿no? A través del trabajo, a través de realizar, pues, ¿no? Actividades lícitas, así sea que tome un poco más llevarlo y conseguirlo. Y ser responsable, ser honesto y ser perseverante en lo que uno se plantea para poder lograrlo. Es decir, no optar por el camino fácil, sino por el camino que por lo general lleva más tiempo y que es algo que al final deja réditos y satisfacción. ¿Qué valores puedo destacar de mis padres? Por ejemplo, la honestidad bastantísimo de mis padres. Eso sí puedo destacar porque mis papás siempre, pues, lo que decían ellos con respecto a manejar el dinero, yo lo veía a mis papás también. Con respecto a cuando mi papá trabajaba, mis papás trabajaban con trabajadores, haciendo alguna construcción, mi mamá siempre era justa. Eso es una de las cosas que yo destaco de mi madre, que mi mamá siempre era justa con respecto a lo que ella decía, pues ella pagaba y quería ella pagar lo justo con el trabajo que las personas hacían. Entonces ella nunca es que veía que era sabida, o cogía, no les pagaba a los trabajadores, o se cogía el dinero, no les pagaba puntual. Al contrario, ella siempre era muy justa y siempre les pagaba en el momento que es y no esperaba mucho tiempo. Entonces todo eso, yo creo que la parte de la justicia, la honestidad, creo que son valores de parte de mis padres.
¿Qué principios o valores usted así heredó de su familia, que los todavía en la actualidad aún los imparte en su clase? Y a ser honesto, ¿no? Si esto aquí no es tuyo, y tienes que volverlo a hacer. Ser honesto. O sea, si usted sabe que yo me cojo este celular, tarde o temprano me van a descubrir, me van a señalar. Ser honesto. Eso también le digo a los chicos, la idea es que ser honesto. Ser honesto, ser responsable. Le digo, pues si ustedes son responsables, no habrá ningún profesor que les mande 500 ejercicios. Si ustedes son responsables, ustedes solitos van a investigar, solitos van a leer, van a los tutoriales. Ustedes, así nacen los mejores estudiantes, siendo responsables. No es necesario que el profesor esté atrás con un palo dándole ahí para que haga las tareas. Usted también menciona el respeto a cada vez. Sí, entre ellos mismos. En su hogar también. Sí, hay respeto, claro. Nos respetamos. Entre ellos también que se respeten entre ellos, entre los alumnos. Hagan ese respeto, no estén peleando ni discutiendo. ¿Qué principios o valores puede mencionar que heredó de su familia y que lo aplica en la práctica docente? Claro. Se puede decir primero la honestidad. Es el primer principio que se puede decir, la honestidad, ante cualquier cosa. No es necesario a veces tener lo que tenemos, ¿sí? La ambición a veces te genera daños colaterales, ¿verdad? Aprender a vivir con lo que tienes. Y eso lo transmites a los estudiantes. Que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. El apuro trae cansancio a veces. Entonces, cuando yo hablo de honestidad, ¿sí? Es uno de los principios, de los valores que yo más reflejo, más del respeto y de la responsabilidad. ¿Sí? Es la honestidad. Honestidad conmigo mismo, honestidad con el resto. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres honesto, las personas creen, confían en lo que tú dices. Cuando tú no eres honesto, puedes ir caminando a través del tiempo y todo lo que tú haces en algún momento se te va a repetir, porque no vas a tener la confianza ni la credibilidad en lo que estás mencionando. ¿Sí? ¿La concepción que usted tiene sobre la ética es la misma que cuando inició su carrera profesional? Sí. Claro, yo sí tuve la oportunidad hace muchos años atrás poner un negocio ese mismo de químicos, ¿no? Y siempre me mantuve, yo decía, prefiero no vender y perder a que hacer las cosas indebidas, porque no se debe manejar así una empresa o un negocio. Tuve hace muchos años un negocio de una planta de agua y no me sentía bien porque no estábamos trabajando bien y la cerramos y gracias a Dios estoy aquí en la universidad. La concepción que tiene sobre la ética es la misma que cuando inició su carrera profesional. Sí, creo que es la misma, aunque la ética se constriñe a cada área, ¿sí? En especial la ética profesional de los abogados, por ejemplo, lo que les decía a mis estudiantes hace un rato, ¿no? A mí me parece, por Dios, no hagan eso. Resulta que ahora en las redes sociales, en TikTok, aparecen ahí promocionándose. Dice, ven, saqué en libertad, se declaró inocente a este violador y le toma la... Por Dios, ¿dónde está el secreto profesional? ¿Me explico? ¿Dónde está el secreto? El respeto a ustedes. Ustedes no necesitan promocionarse de esa manera, con un buen trabajo. Esa persona va a replicar su buen trabajo. ¿Ok? No hagan eso. No son cosas, como digo, que uno ve de la cotidianidad, pero que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra ética profesional, ¿no? Por ejemplo, el secreto profesional. Por Dios, sí. Pero aquí esto... Es verdad, esto de las redes sociales, yo también en algún momento le cuestioné a un abogado de mi pueblo, porque él sube las fotos en el Face. En 14 horas lo saqué de la cárcel por robo. Y le digo, brother, le digo, pero ¿no te parece, Michael se llama, ¿no te parece, Michael, le digo, que lo estás allí identificando al... Dice, no pasa nada, le digo, no, pero no tomaba en cuenta lo que usted dice, el secreto profesional. Claro, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a gozar de su honra, ¿verdad? Porque quiera o no, el hecho de estar vinculado, relacionado a un caso como esto, algunas veces estigmatiza, ¿verdad? Y entonces digo, ¿y esto?
¿qué es esto, no? Entonces, por ejemplo, de esa manera lo conversamos, lo comentamos y hay que tener, como por ejemplo, otra cosa, ¿no? Me dicen los docentes, hay que subir las calificaciones de los estudiantes en la plataforma, en el Moodle. Yo digo, a ver, ¿significa que debo coger el acta de calificaciones y subirla a la plataforma? O sea, todas. Digo así, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque, claro, los que tienen 10, por supuesto van a sacar, se van a sentir orgullosos. Y los que no tienen 10, los que tienen calificaciones más, estoy afectándoles en su dignidad, que no nos damos cuenta de esto. O sea, por ejemplo, dice, no, es que hay que subir. No, yo no lo hago. Yo no lo voy, yo no voy a hacer por estas razones. Que me pueden sancionar, sí, pero yo no lo voy a hacer porque eso atenta a mis valores. ¿Me explico, no? Entonces, que el hecho de manejarse con este tipo de cosas trae consecuencias, por supuesto. El hecho de decir las cosas por su nombre y qué sé yo, a mí me ha traído consecuencias. A mí me han sacado de mis materias. ¿Ya? Ok, pero sabe que al final yo digo, esta es una oportunidad para aprender algo que no sabía. ¿Ya? Pero eso sí, le entro con todo, a estudiar, y me queda un plus. ¿Ya? Pero es que no somos seres pacíficos, somos seres pacificados. ¿Ya? Entonces, ¿domesticados? Sí, también, por supuesto. ¿Ya? Pero lo que más está, lo más natural es reaccionar. ¿Ya? Es lo más natural. Pero ya con los años uno va aprendiendo, sabe que no hay mal que por bien no venga. Asume las cosas con filosofía. Para mí la filosofía me ha ayudado muchísimo. Qué lindo. Claro. En la actualidad, ¿cómo relacionar los contenidos de diferentes asignaturas con la ética, valores y principios? Por ejemplo, ética, valores y principios, ¿no? Todo está relacionado. Cada materia tiene sus valores, cada materia tiene sus principios, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, ¿no? Tiene sus valores, tiene sus principios, el respeto a la dignidad. En el derecho penal también tiene sus principios, tiene sus valores, ¿verdad? En el derecho constitucional, o sea, es que en cuanto a nuestra materia, al ser una ciencia social vinculada al hombre, al ser humano, ¿verdad? Entonces, obviamente procura que el comportamiento nuestro esté dado alrededor de esos valores colectivos, esos valores sociales. Claro, pero y ustedes que están en filosofía, ¿verdad? Mucho más han leído a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, ¿verdad? La naturalización del absurdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me interesa eso, ¿no? Ser libres pensantes, ¿okay? Hacer de cada uno un libre pensador. Entonces, hay ciertas cosas que simplemente son absurdas y que no las vamos a cumplir nunca. ¿Okay? Entonces, podríamos decir que la ética atraviesa a esta facultad, a esta carrera. Por supuesto, por supuesto. En todas las materias, en todas las áreas, en todo. O sea, tiene que haber una ética institucional, ¿verdad? Que eso se proyecta también luego en cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, decía, no supeditar absolutamente a nada nuestro comportamiento académico. Absolutamente, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero no puede haber en este caso coacciones de ningún tipo. Y eso dentro de todo lo posible, ¿no? De todo lo posible. Por ejemplo, me decía un amigo que estaba haciendo un doctorado en Canadá. Dice, el profesor con el que tenía yo que trabajar mi tesis, me dijo, nos vemos en un bar. Aquí yo le digo eso a un estudiante, soy denunciado, ¿me explico? ¿Ya? Soy denunciado. El profesor le dice, nos vemos en un bar, ¿ya? Ok. Le dice, entre paréntesis, tú no me vas a pagar la cerveza, la pago yo, ¿eh? Pero quiero escucharte, en vez de estar en mi oficina, escucharte tu tesis, tu trabajo, yo quiero estar relajado tomando una cerveza.
¿Qué es eso? Atenta a la ética institucional, qué sé yo. Ojo, eso también deja pensando, ¿no? Entonces, siempre digo cuando no hay dolo, no hay mala fe, no hay mala intención, ¿ya? De causar daño, ¿ok? Entonces, todo es posible, siempre que no haya dolo. Y no se solapa la ética con ese hecho. Claro, por supuesto, ¿ok? Entonces, no hay la intención de causar daño. Muy bien. Continuando con la entrevista, pasamos al ámbito de exploración de experiencias. ¿Algún docente en particular impactó en su formación? ¿Puede señalar los motivos y experiencias con el mismo? Mire, en lo técnico, en lo profesional, 4 o 5, no más. Personas con una alta formación, con una buena actitud, o sea, el ejemplo de lo que debe ser un abogado en cuanto a lo profesional. En cuanto a lo profesional, ¿ok? Han marcado eso, ¿no? Yo quiero ser como este abogado, quiero conocer como este, ¿no? Sí los ha habido aquí, por supuesto. Y en lo personal, así que yo puedo decir, me adhiero en la manera de ser de este profesor, qué sé yo. Sí los ha habido, ¿no? Como digo, profesores que invitan a sus casas, vamos chicos a mi casa, te pido cómodamente, está mi esposa, ¿okay? Es esto, o sea, esto es circunstancial, mañana somos colegas, mañana ustedes van a necesitar de mí, yo de ustedes, esta es la vida, somos amigos, tenemos diferencias de edad, sí. Esto me rejuvenece, conversar, tener contacto, son cosas interesantes, ¿no? Entonces, pero, como digo, quizás ante el profesor es muy, pues, yo estoy hablando de hace 30 años atrás, ¿no? Yo era estudiante, un poco más, entonces el profesor era Magister Ditzer y con una distancia, ¿no? Todavía lo sé. Bueno, sí, pero yo creo que ahora un poco menos. Lo digo por mí, un poco menos. O sea, un poco más de adhesión, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, ¿de qué manera describiría la aplicación de la ética en su práctica como docente? ¿Puede narrar una anécdota que evidencie lo mencionado? Sobre ética, a ver, quizás, o sea, yo lo cuestiono todo, ¿no? Pero, por ejemplo, era un alumno que no había podido dar el examen, ¿ya? Entonces me dice, doctor, ya se cierra esto, ya no es posible, dar el examen, ¿cómo hago? Digo, esto me puede pasar a mí también. Le voy a hacer un préstamo de honor. Le voy a prestar 10 puntos. 10. ¿Ok? Pero usted tiene que hacerme un examen de excelencia. Rompí la regla. Sí, es verdad. Rompí la regla. Pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que busco, no? Si nos alejamos de la realidad, y ese es el problema, cuando convertimos la ética en un dogma, ¿ya? Entonces, donde yo no me puedo apartar de esto, no, yo sabía lo que buscaba. Ok, aquí le presto 10, pero me lo devuelve con 20, o sea, siempre. ¿Ya? Hoy cumplimos esa obligación, ¿no? Se cierra el sistema, ya, ok, listo, ya. Pero me va a sacar 10, no, usted me va a sacar 20. Entonces, le doy esa confianza, ¿no? Dar un voto de confianza para que pueda decir, chuzo, ¿no? Está bien, ahora tengo el compromiso. O sea, claro. Y entonces siempre me acuerdo de mi maestro, ¿no? Que me dijo, ay, Eduardo, tú que eres un caballero, que eres bien comportadito y todo eso. Yo soy siempre, ¿no? Entonces yo, ok, tiene que devolver, ¿no? Ok, excelente. Entonces, cosas como esas, digo, no, esto no tiene que ser rígido, tiene que servir para mejorar la vida. La ética debe servir para mejorar la vida, no para encerrarnos.
Sí, sino sobre la base de nuestra naturaleza humana, de nuestra condición humana, ¿verdad? Procurar esos fines kantianos. ¿Okay? Cuando dice... En su ciclo vital del profesor, la concepción que tiene sobre la ética es la misma cuando inició su carrera profesional. Mencione las razones. Bueno, cuando era estudiante recibí clases de ética profesional, es decir, orientada al campo de la docencia, en donde se abordó conceptos, cómo practicarla, cómo fomentarla. Entonces mis conceptos eran teóricos. Ya al momento de trabajar tuve que comenzar a aplicar esos conceptos de la ética en la vida diaria, como por ejemplo, pues no llegando a tiempo, cumpliendo con las obligaciones dadas, y también solicitando de parte de los colegas y estudiantes, ¿no?, también que contribuyan con esos valores para que todo se maneje dentro de un estado de armonía. Así que tuve la concepción teórica y luego pude aplicarlo, pues no, ya aplicando y trabajando día a día. Del profesor. La concepción que tiene sobre la ética es la misma que cuando inició su carrera profesional. Mencione las razones. Bueno, creo que, como les decía, la formación de la ética nace desde el hogar. ¿Okay? Nace en el hogar, se forma en el hogar, pero durante mi formación profesional está tanto en la parte académica como en la parte laboral, esta se fue probando, ¿sí? Se fue fortaleciendo y acentuando, ¿no? Eso pienso yo sobre mi conocimiento o con la concepción que tengo de la ética. Por ejemplo, con los principios éticos que ya he mencionado con anterioridad, ¿en qué momento usted cree que los pone como que en práctica dentro de clases o como cuando es docente? ¿Cómo usted dice, aquí voy a aplicar la ética o aquí voy a aplicar lo que es la honestidad que usted acaba de decir? O sea, ¿cuáles son esos que usted prioriza y en qué momento los pone en práctica? Por supuesto, mira, qué buena pregunta. La honestidad. Yo estoy como gestor de prácticas preprofesionales, ¿no? La puntualidad también. Como profesor de prácticas preprofesionales. De hecho, llegó un estudiante, cuando yo recién estaba ocupando el puesto, llegó un estudiante y me decía, oiga, arquitecto, aquí me dicen que yo puedo dar dinero para que no hagan las prácticas. Me llegó y me han llegado como cerca de dos estudiantes, así mismo como que hinchoneándome para ver si me dan dinero y yo los hago pasar en prácticas. Me han pasado cerca de 2 o 3 estudiantes. Obviamente ahí es donde pongo en práctica lo que les digo. Yo les digo, chicos, y ahí yo les digo, ¿sabes qué? Por gusto, no hagas eso, porque realmente las prácticas es para que tú aprendas todos los conocimientos, los pongas en práctica en esta gestión. Y aparte tengas contactos, puedas trabajar en esa empresa. Entonces tienes muchos beneficios y sería poco que yo te cojo un dinero, te apruebe en prácticas y no pones en práctica tus conocimientos. Entonces, como que es absurdo lo que me estás planteando. Entonces, simplemente le digo que no, no, disculpe profesor, es que aquí me decían que cogía, claro, el profesor anterior parece que no sé, que había un contubernio con los estudiantes, y bueno, por eso es que llegaban estos estudiantes pensando que iban a tener este tipo de sobornos, ¿no? Para poder pasar prácticas, pero no, obviamente no. Ok. ¿Qué principios éticos usted lo direcciona en su labor docente? Y bueno, nos puede explicar cómo lo aplica en el aula. En el aula, claro. Como primeramente el saludo, ¿no? Cuando los chicos entran, el saludo, el respeto, siempre el usted, ¿no? Joven, caballero, siéntese bien o qué cosa. Siempre ese respeto hacia el estudiante. Y eso hace que ellos también a uno lo respeten, ¿no? Pues si uno va, pongamos, con la grosería, ellos no lo van a respetar. Entonces, si alguien se porta mal, quiere llamar la atención de una buena manera, ¿no? Entonces, es importante siempre que ellos aprendan a saludar, sean educados. Cualquier pregunta que ellos quieran hacer, cualquier inquietud, saberlo hacer, ¿no? O sea, ingeniero, tengo este problema, ayúdeme, o quiero hablar con usted, pero no usar la grosería, ¿no? Siempre entra eso. Y siempre, jóvenes, aquí el saludo es importante, el respeto, estudiante-docente, docente-estudiante es importantísimo. En toda la clase, desde que entramos hasta que salimos. Y los chicos entienden. ¿Ha habido casos, le han sucedido casos en que a lo mejor
hubo una falta de respeto de algún alumno, ¿cómo actuó usted? Ya. Una vez en la carrera de gastronomía, yo califiqué un examen, ¿no? Una lección. Y sí tenían malas chicas, eran 2 chicas que tenían un error. Entonces una chica se me acerca y me dice, ingeniero, me dice, mira que me equivoqué en este. Pero miren, no es lo mismo 3 que 3 por día, las menos 3. Sí, ingeniero, dice, yo sé. Dice, pero ayúdame ahí, me dice que mire. Y en la próxima le prometo servir. Seguro, le digo, ya, para, le ayude con un punto. No, ¿cuánto le subió? Después viene otra chica y me dice lo mismo. Entonces y ella me dice, pero aprenda a calificar, me dice. Entonces yo esperé que ella se siente. Y le digo, joven, le digo, ¿usted piensa que 3 por 10 las menos 3 es igual a que 3? No, ingeniero, no es lo mismo. Ya, y siguiendo la clase. Hasta la chica lloraba. Llora. Cada vez que ven y me saluda. Pero usted no respondió. No respondí. Entonces seguí con la clase y la chica después me dejó la lección ahí, me tiró encima del escritorio y se fue. ¿Ahí? Y no solamente era conmigo, también con otros docentes. ¿Sí? Entonces la chica ya por naturaleza era así malcriada. Pero ahí otro, el que le conté del examen que lo saqué, otro más que sí también, sí lo dejé por malcriado. Y así, cada vez que me ve me saluda. Sí, me saluda, ingeniero, pero él nunca me reclama, porque no es que lo dejé sino que realmente se merecía quedarse. Pero mire, se merecía quedarse y es que sucede que a veces hay chicos, chicas, que son buenos alumnos, que son muy educados y que a lo mejor les falta un medio punto y uno dice, claro, ¿cómo no le voy a ayudar si es un chico educado? Claro. Pero en cambio... Eso yo le digo, jóvenes, ese es un plus para ustedes, le digo. Yo al final veo el comportamiento de ustedes, ese va a ser un plus. Salgan a la pizarra, actúen, sean educados, colaboradores, y al final yo los ayudo. Y así también ellos se motivan a trabajar. Sí. Entonces sí le digo, ese es el plus de ustedes, el comportamiento en la clase. Y tengo una chica que siempre sale, yo aunque sea, ¿qué va a hacer la pizarra? No importa, pues yo salgo. Sí. Okay. Bueno, antes nos estaban mencionando acerca de... En la actualidad, ¿cómo relacionan los contenidos de las diferentes asignaturas con la ética, valores y principios? Nuestra carrera es una carrera que tiene un campo muy amplio de acción, ¿sí? Y se puede decir que en cada una de las asignaturas se transmite como principio honestidad, responsabilidad, compromiso, porque recuerde que aquí el profesional tiene que también salir como profesional y tener una ética profesional al momento de que le toque ejecutarse. Entonces todas las asignaturas están todas vinculadas a tratar de hacer de que el estudiante pueda comprender y que cada vez que salga a representar a la facultad y a la universidad sea uno de los mejores estudiantes que estamos nosotros formando, ¿verdad? Claro. A ver, y quizás en la primaria, ¿recuerda algún evento significativo que quizás no lo haya tomado en cuenta en ese momento, pero quizás por ahí también fue el inicio de esta aventura de enseñar? Le cuento que no, en la escuela yo siempre le digo a mis papás, realmente en La Salle no me gustó la escuela, no sé por qué. A mi esposa también le comento que no me gustó la parte de la escuela en La Salle. No sé si eran los profesores que eran muy estrictos, algunos profesores eran malos, ¿ya? Pero realmente no se me ocurre ahorita mencionar algo de la escuela. Más bien del colegio yo le digo a ese profesor, pero ahí en la escuela no. Para mí no, como que, no sé, no me gustó la escuela de La Salle. En este caso, ¿puede narrar una experiencia significativa durante la formación primaria y secundaria que lo hayan motivado a escoger su profesión actualmente? ¿Como docente, como abogado? Como docente, porque a veces en la escuela o algo tiene alguien que a lo mejor uno, oye, quisiera ser como ese profesor. Sí, en realidad varios, ¿no? Varios. Había un profesor que nos trataba como papá, ¿no? Y en una ocasión, pues, además era muy dulce para hablar, ¿no? Pero muy serio, muy formal, pero muy dulce. O sea, la formalidad de ninguna manera uno lo distanciaba. Y alguna ocasión me llama, dijo, Eduardo, Eduardo.
quiero hablar contigo, ¿no? Me pongo así a la defensiva. Quiero que me ayudes, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Tenía 14 años, 15 años. ¿Cómo le puedo ayudar? Yo decía entre mí. Dice, mira, es que tengo una hijada, ¿no? Que va a cumplir 15 años. Y yo necesito que tú me organices los caballeros, ¿ya? Pero así, que sean serios, que sean responsables, que sean así un caballerito como tú. Y yo nunca me había visto así, ¿ya? Y entonces a mí me llamó la atención que alguien me describiera así, ¿no? Y entonces, esas palabras, cuando me miraba en el espejo, yo decía, realmente soy eso, ¿ya? Y entonces, tratar de estar a la altura de esa descripción, ¿verdad? A mí me marcó, ¿no? Es decir, así me ve mi maestro, ¿no? Y entonces, eso para mí, digo, ¿no? Son cosas que uno a veces, lo que dice, eso puede ser una cuestión realmente reivindicante o lapidaria, ¿verdad? Entonces, veamos, de pronto yo no lo era, pero el profesor creyó que sí. Si no lo era, pues podía hacerlo, ¿no? Y entonces, así mismo, yo aplico con mis alumnos, ¿no? Usted va a ser excelente profesional. Usted tiene pasta para docente. Usted va a ser litigante. Usted va a ser... Y yo no le digo, o sea, los trato como lo que van a hacer, le digo, ¿no? O sea, doctor, abogado. Aquí ya, para mí, mis alumnos son eso, ¿no? Ellos se van empoderando y se van viendo ya ahí, ¿no? Entonces, y lo que trato de hacer es eso que hizo mi profesor conmigo, ¿no? Tratarse de proyectarse con eso. Y en la docencia, sí, exactamente. Fueron circunstancias, ¿no? Fui a estudiar a España y entonces regresé con un título y alguien dijo, ¿por qué no ayudarlo? Y entonces, bueno, ayudarlo a clases. Y eso implicaba pues estudiar, prepararme mucho más. Y desde ahí nunca más paré ya. Bueno, ¿me pueden narrar una experiencia significativa durante la formación primaria y secundaria que lo motivó a escoger la docencia como carrera? Bueno, ya lo mencioné un poquito cuál fue más o menos, que fue cuando una colega, que en paz descanse, no era colega, era mi maestra, ¿sí? Nos dijo a todos en un salón de clase que nosotros éramos el futuro, ¿sí? El futuro de la patria. Entonces, cuando tú dices el futuro de la patria, ¿qué responsabilidad me están dando? ¿Sí? Yo lo único que quiero vivir, pasarla bien, ¿no? Y me están dando una responsabilidad. Entonces, ese momento se me generó esa responsabilidad, ¿sí? De querer aprender para poder responder y representar bien al país en cualquier situación que se encuentre. No puedo decir que desde el inicio quería ser docente. Lo que quise ser fue ingeniero industrial y eso es lo que soy, ingeniero industrial, ¿sí? Tengo un magíster y tengo un doctorado, que eso también ha ido contribuyendo a poder transmitir, aportar a que los compañeros estudiantes puedan también tener mayor bagaje de conocimiento. Pero no es que he tenido una preparación netamente de docencia, se fue dando, ¿sí? Soy un ingeniero industrial y lo bueno es que la ingeniería industrial es una carrera muy amplia que te da la posibilidad para poder estar en diferentes ámbitos, en la docencia, puedes estar en las áreas financieras, en las empresas. Bueno, yo pienso que ya le dije algo cuando estábamos en España. Todo fue que yo traté de ser lo más ordenado posible y siempre fui irreverente. Un día un profesor quiso usar por una nota que no, le dije a mi papá fue habló, el tipo se portó que estaba más perdido, que no sabía todo lo que estaba pasando y lo que hice, no, pero yo me cambio de grupo. ¿Sabes lo que es cambiarte de grupo en quinto año? Claro. Yo dije, no, yo me cambio. Fue una cosa como así, no, yo ya no quiero ir. ¿Para qué le voy a dar chance de que me estás pegando la vida? No sé si
¿Qué pasa con esto? A mí no me pasa. Ahora, ya con ese antecedente, yo ya comienzo a dejar que me hago médico porque mi padre me quería inculcar que sea médico. Renuncié a la posibilidad de cirugía porque era estropeado. Un profesor lloró delante mío porque era el profesor que me tocó cuando abandoné al otro y se puso a llorar. Y me dice, ¿y por qué llora? Dice, porque yo no he tenido el carácter tuyo, a tu edad. A mí estaba ayudando en la cirugía y cuando perdo, ¡pum! El compañero que operaba me pegó en la pinza en la mano y yo me quedé, ¿qué hago? Si protesto ya no estoy más aquí. Dice, en cambio a ti no te importa nada. Lloró delante de mí. Y él me dio el premio de darme un cargo en la Comisión de Tránsito. Yo lo que hice fue tenerme aquí, Quinarena. Traje a un amigo de Puerto Viejo que era limitado económicamente. Le digo, mire doctor, me quiere dar mi tercera. Y yo pensé que también podía poner la trampa, ¿no? Se lo dio a él. Ya murió el doctor, pero que el doctor vaya. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, a ver, déjame que la pregunta. No, ¿por qué elegí la carrera? Sí. Ya todo fue un tránsito de que mi padre me inculcó, yo podía ver cualquier materia, vine a la facultad de medicina, probé todo, y de repente ya me comenzó a dar cuenta de que la vida de medicina la tomé tan en serio que el resto es estar en lo más alto. O sea, la dedicación por la carrera, enfrentar la dureza y conocer la historia de los demás. ¿Qué es la geohistoria? Primero que usted vaya a ver el letrero que dice, qué es lo que hay dentro. Y la historia es vivir 24 horas despierto dentro de un hospital. Pero no en una silla, sino visitando, ver qué es lo que hay, porque cambia la vida del hospital. Claro. Cuando le he pedido a los alumnos que hagan eso, la alumna dice, se ha tomado la foto en el parque. Es que doctor no deja fotografiar. Cuando aparece otro dice, doctor, yo quiero. Dice, mire, yo hice todo lo que yo dije, aquí está todo grabado. Doctor, me metí al quirófano y grabé en el quirófano. Le digo, señorita, usted no está más perdida que cuando se pidió a los alumnos que dibujen en gráfico el acto médico, el 5% dibujó el chailón con el paciente. El resto ponía frente con que la situación. Pero bueno, ¿a por qué yo estudié la carrera? No, a mí la carrera no era el fin es ser profesor de medicina. O sea, yo todo lo que es mi carrera dilatada, de 8 años de posgrado en extranjero, fue porque yo esperaba, cuando vine aquí me dediqué a mis hijos. Me plantearon que yo vaya al hospital a trabajar, me trataron tan mal que mejor dije, ¿por qué no va a ser por la puñeta ahí? Porque en que yo haga las cosas mal. Digo, pues si yo las puedo hacer bien, yo mejor me dediqué a mis hijos a gustar mi tiempo y trancé. Me dediqué a trabajar privadamente con un grupo que ellos trabajaban en el hospital y yo tenía el sueldo de lo que se producía para igualar. Y lo que yo le digo es que separo la carrera de profesor porque pude recordar, siguiendo el libro de Robert Greene que se llama Maestría, ya lo dijo, que se lo puedo dar. El libro Maestría, ¿cómo se llama el autor? Maestría, Robert Greene. Pero habla de la especialización. Por eso, entonces, Robert Greene lo que enseña es que uno, cuando nace y el cerebro dijo está de las horas de irse al hospital. Y yo, haciendo la retroflexión citada por Robert Greene, lo que pude llegar a entender es que descubrí que por segundo o tercer año yo lo que quería hacer era profesor de la universidad. Y por eso cuando llegué al tiempo completo me hice lo mismo feliz de mí. Si algo yo tengo es que me cuentan el día de inasistencia. Impresionante.